alguno le falta asiento, acá hay dos lugares todavía acá adelante que se pueden ocupar. Lo que vamos a ver hoy en teoría vamos a seguir con el segundo principio de la termodinámica que ya habíamos empezado el lunes pasado. Lamentablemente los días martes no tenemos los anfiteatros, así que bueno, por eso estamos un poco más apretados. Pero bueno, espero que les sirvan los conceptos que se vierten en clases, porque realmente, aunque a lo mejor no se pueda dar toda la teoría como uno quisiera en forma muy detallada, en realidad damos los conceptos básicos como para que realmente se puedan entender los fundamentos, que en definitiva es lo que ustedes tienen que saber para el examen. Muchas veces se preocupan demasiado de los desarrollos matemáticos, que en realidad son importantes porque en el desarrollo matemático uno va asumiendo determinadas premisas, pero no es fundamental el desarrollo matemático, pero sí es fundamental que tengan los conceptos claros, y eso es lo que normalmente exigimos dentro de la termodinámica, es decir, que a lo mejor se puedan olvidar algún desarrollo matemático, se puedan trabar, lo miran el desarrollo matemático y lo pueden seguir sin demasiado problema, pero pueden hacer todo el desarrollo matemático en el pizarrón, y si no manejan el concepto, en realidad es como el tema no está comprendido, no está sabido. Entonces, por eso es importante que asistan a estas clases teóricas, porque de alguna manera nosotros tratamos de transmitir los conceptos básicos de cada uno de los temas. En este caso vamos a ver el segundo principio de la termodinámica, que como dije, lo habíamos empezado a ver el lunes pasado, y era un complemento fundamental dentro de lo que es la termodinámica. La termodinámica básicamente la estamos dividiendo entre el primer principio de la termodinámica y el segundo principio de la termodinámica. Después todos los temas se van derivando de estos principios, pero es importante justamente el concepto de lo que es el primer principio, que el primer principio, que es lo que nos está transmitiendo básicamente conservación de energía. La conservación de energía. Y además, ¿qué más? Puede ser, se puede denominar primer principio, principio de la conservación de energía. ¿Qué más? Nada más. O sea, que es el principio mediante el cual podemos estar seguros que la energía no se crea ni se destruye. Entonces, ese es un poco el sentido de la conservación de la energía. La energía siempre es la misma, y lo único que vamos obteniendo son diferentes transformaciones de las distintas energías que podemos tener disponibles en la naturaleza. Entonces, habíamos visto ese primer principio y vemos ahora el segundo principio. ¿Qué es lo que les ha quedado? Algo de ese segundo principio, lo que vimos el día lunes. Algo. La energía, alguna palabra. la energía tiene una calidad.
La calidad de la energía. Bien, ¿qué más? El sentido de las transformaciones. El sentido de las transformaciones, bien. Son cosas que en el primer principio no han sido tocadas para nada. Es decir, yo podía convertir indefinidamente una energía en otra sin tener ningún tipo de limitaciones. Ahora, según el segundo principio, empezamos a ver que esas transformaciones de las distintas energías que tenemos disponibles en realidad no son tan no las podemos transformar tan libremente como pensábamos según el primer principio. Entonces, de ahí surge que la energía, hay energías que tienen una determinada calidad. Entonces, hay energías que en la medida que comienzan a ser transformadas en esa energía, ahí comienzan a aparecer ciertas limitaciones en las cuales ya no podemos volver esa energía totalmente a cualquier otro tipo de energía. Entonces estamos hablando de calidad de energía, me dijeron reversibilidad o irreversibilidad. Empieza a aparecer el concepto de las transformaciones tienen un sentido en la naturaleza para que se produzcan en forma espontánea. Cuando hablamos de forma espontánea no estamos diciendo que las transformaciones se realizan en un tiempo corto. Que sea espontáneo significa que naturalmente va a ir desde un estado inicial a un estado final, que también va a ser un estado de equilibrio, pero que en realidad ese nuevo estado de equilibrio, si nosotros queremos regresar nuevamente al estado inicial, vemos que no lo podemos hacer espontáneamente como si se realizó desde el estado inicial al final. Entonces, si bien podemos volver de un estado cualquiera a otro, el que no sea espontáneo, ¿qué significa? ¿Qué significa que sea espontáneo y qué significa que no sea espontáneo? Pero hay que aplicarle una energía extra para que vuelva a la intuición. Que hay una energía, cuando la transformación se produce en forma espontánea, hay una energía liberada que justamente pasa desde un estado de equilibrio como era el inicial a otro estado de equilibrio como es el final, cuyo estado energético es de menor contenido. Es decir, que está liberando una determinada cantidad de energía. Y las transformaciones, todas en la naturaleza, se producen con un determinado sentido. Si queremos regresar a las condiciones iniciales, es decir, vamos a tener que forzar esa transformación para ir desde ese estado, volverla nuevamente a su estado original. ¿Qué significa eso desde el punto de vista energético? Claro, exactamente, hay un consumo de energía. Es decir, por eso es tan importante el manejo y la comprensión de las distintas formas de energía y cómo se pueden transformar, porque en realidad, a partir de decir que yo, para poder realizar una transformación, puede ser que esa transformación me libere energía, evidentemente me va a facilitar mucho más el proceso cuando estoy yendo en el sentido natural de la transformación, y diferente es cuando yo quiero ir en contra de esa transformación que naturalmente se podría producir en forma espontánea. ¿Por qué? Porque tengo que consumir energía. Y el hecho de consumir energía, estoy consumiendo recursos. Y el hecho de consumir recursos, además del costo que puede llegar a tener, ¿cuál sería el problema? La contaminación, por un lado, que es un tema sumamente importante, y desde el punto de vista energético, ¿cuál sería la limitación de todo esto? ¿Cómo? Y lo que pasa es que si yo tengo que invertir energía, significa que estoy consumiendo un recurso natural. Ese recurso natural, como es la energía, es inacabable,
No, justamente porque no todas las energías tienen la misma calidad. Entonces no las voy a poder recuperar. Entonces energía que consumo, energía que pierdo para poder realizar cualquier otro tipo de transformación. Entonces, de ahí algún otro concepto relacionado con el segundo principio de la termodinámica. ¿Cuáles son las energías críticas dentro de eso, del segundo principio? Exactamente, es decir, todas las energías, a medida que se van transformando, comienzan a generar una energía, que es la energía térmica, que surge justamente de la generación de calor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo transformo cualquier tipo de energía en otra, en general, en la naturaleza, todas las transformaciones se producen en forma irreversible. Es decir, en la naturaleza no hay transformaciones reversibles. ¿Qué significa que una transformación sea reversible? Que yo puedo obtener una determinada energía por una determinada transformación, pero yo puedo tomar nuevamente esa energía para poder volverlo a su estado inicial, pero en realidad el estado del sistema y del medio no son los mismos antes y después de la transformación. Es decir, que yo puedo ir desde un estado a otro y volver nuevamente al estado inicial, y según el sistema aparentemente nada ha cambiado, porque tengo exactamente el mismo estado de equilibrio con el cual empecé. Pero ¿qué sucede? Que hay algo en el medio o en el universo que ha producido un cambio para poder forzar esa transformación en el sentido contrario. Entonces, al ser las transformaciones, si las transformaciones fueran reversibles, no tendría ningún problema. Es decir, podría ir de un estado a otro y tanto el sistema como el medio quedar exactamente en las mismas condiciones. Y si hablo de sistema y medio, hablo del universo. Entonces, en esas condiciones, a través de una transformación reversible, puedo ir y volver indefinidamente, que nada ha cambiado. El problema es que en la naturaleza las transformaciones son espontáneas, y esa espontaneidad se debe a la irreversibilidad, es decir, porque hay una tendencia de esa transformación a ir en un determinado sentido. Ese sentido de las transformaciones es un estado de menor energía, es decir, estamos hablando de sistemas en equilibrio. Ese sistema de equilibrio, ¿cuándo se transformará? Cuando alguna de las propiedades entra en desequilibrio, y entonces se produce la transformación. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa propiedad que entró en desequilibrio encuentra el equilibrio y volvemos a estar en otro estado de equilibrio. Todo esto hace a la intervención y al uso de las distintas formas de energía que yo tengo. Entonces, las dos nombraron el calor. El problema del calor es que cuando hacemos alguna transformación de cualquier energía, de cualquier sistema, esta transformación es irreversible. Al ser irreversible, produce siempre una determinada energía, que es energía térmica, que es el calor. Entonces, parte de esa energía que nosotros disponíamos originariamente, la estamos perdiendo como calor. ¿Y cuál es el problema de generar esa energía en forma de calor? Que nunca era el 100%. Que si yo la quiero, o sea, la energía yo la voy a tener disponible, porque en algún lado va a estar. Es decir, puede estar en el medio o puede estar en otro sistema. Esa energía yo la puedo volver a utilizar, aunque sea energía térmica. Pero ¿con qué problema me encuentro? Con lo que decíamos el lunes pasado, es decir, que para poder
recuperar parte de la energía que se encuentra en forma de calor, es decir, como energía térmica, yo necesito ¿qué dispositivo? Una máquina térmica. Una máquina térmica cuyo principio es extraer una determinada cantidad de calor y producir un trabajo. Entonces, cuando yo tengo esa máquina térmica, puedo hacer una recuperación de esa energía y convertirla en una energía útil como sería el trabajo. Pero ¿cuál es el problema? El rendimiento, que nunca puedo transformar, ni aún idealmente, ni teóricamente, todo ese calor en forma de trabajo. De manera que si yo lo pudiera hacer de esa manera, estaría diciendo que la transformación del calor en trabajo tiene un rendimiento del 100%. Y hemos visto que siempre, cuando queremos producir trabajo a partir del calor, necesitamos no solamente la fuente que nos está brindando ese flujo de calor, sino que también necesitamos una fuente fría. Y entonces, parte de ese calor lo transformamos en trabajo y otra parte de ese calor necesariamente tiene que ir hacia una fuente fría. Y si no pasa eso, en realidad no es posible la extracción de trabajo a partir del calor empleando una máquina térmica. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Si todas las energías van generando calor, la energía térmica va creciendo en detrimento de las otras tipos de energía. Y entonces podría llegar un momento donde todas las energías se convirtieran en energía térmica. Y si esto pasara, en realidad tendríamos una temperatura uniforme, que no podríamos tener dos fuentes diferentes de temperatura, y de esa manera tampoco podríamos aprovechar esa energía para extraerle un trabajo útil. De ahí la necesidad de que las energías, al ir transformándose, van perdiendo una determinada calidad. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué propiedad puedo yo evaluar como para que me indique cómo es este proceso de la transformación de todas las energías en el universo? Y entonces aparece una necesidad, dijimos, primero, la imposibilidad de transformar como conceptos básicos del segundo principio, o la segunda ley, principios básicos que me dicen que no todo el calor lo puedo transformar en trabajo. Por otro lado, me pone la limitación de la reversibilidad o irreversibilidad y me dice que las transformaciones en la naturaleza van en un determinado sentido y no en otro. Si quiero revertir ese sentido, necesariamente tengo que forzar esa transformación. Y entonces aparece un concepto matemático, fundamentalmente de una nueva propiedad que se llama entropía. Lo que vamos a ver es la formulación matemática a través de los teoremas de Poincaré y el teorema de Clausius. Cómo ese teorema de Clausius, qué significa cuando los procesos son reversibles o son irreversibles, los diagramas que toman en cuenta esa propiedad de entropía, y por otro lado los cálculos que se realizan en cuanto a la variación de esa propiedad denominada entropía. Acá tenemos el que se llame segunda ley o segundo principio, es exactamente lo mismo. El concepto de esto es que ni el primer principio, ni el segundo principio, ni ningún principio en realidad son demostrables, es decir, tienen la particularidad de que se enuncian, se ponen a prueba a través de la observación de la naturaleza, y de ahí surge justamente la validación de ese principio
o la invalidación. Si es la invalidación, quiere decir que se observan en la naturaleza situaciones que van en contra de ese principio, por lo tanto ese principio dejaría de ser válido. Entonces por eso es que, como son conceptos muy generales y muy cotidianos, tanto el que manejamos a través del primer principio como del segundo principio, muchas veces se piensa que estos principios tienen alguna falencia, y en realidad ahí viene el desafío o el intento de muchas personas de querer desafiar justamente la validación tanto del primero o del segundo principio. Acá tenemos las distintas formas de enunciarlo. Es decir, cuando hablamos de entropía, la entropía es una forma particular de enunciar el segundo principio. Cuando hablamos de máquinas térmicas, el ciclo de Carnot es otra forma diferente. Por supuesto que tienen todas una coherencia y todas están de acuerdo, es decir, porque si una niega la otra, evidentemente estaríamos negando directamente el segundo principio y no tendría validez. Entonces, si bien pareciera que son cosas diferentes, todas tienen la concordancia suficiente como para darle mayor validación a este principio. Entonces teníamos los conceptos de motor térmico, que básicamente es que todo el trabajo lo podemos convertir en calor, pero no todo el calor lo podemos convertir en trabajo. Y entonces aparece justamente el concepto del rendimiento. Después tenemos el proceso cualitativo, es decir que no podemos, una forma de los procesos naturales, es decir, si bien hay espontaneidad, les repito nuevamente, espontaneidad no significa que sea muy rápido el proceso, sino que evoluciona en un determinado sentido. Ese sentido, si lo queremos invertir, necesariamente tenemos que invertir una determinada cantidad de energía. Es decir, que lo estaríamos forzando. Y después tenemos el enfoque cuantitativo, que es justamente la entropía, que es lo que vamos a ver ahora, y es lo que nos permitiría cuantificar qué parte de toda esa energía que vamos teniendo, que vamos usando, se va convirtiendo en energía térmica. Y esto, entonces, de acuerdo a este concepto, ¿sería bueno que creciera la propiedad de entropía o no? No. Es decir que todos los procesos y todas las transformaciones que nosotros quisiéramos hacer en un proceso industrial, siempre tendríamos que buscar aquellos procesos cuya variación de entropía sea lo menor posible. ¿Qué significa que la entropía sea menor posible? Que genero la menor cantidad de calor posible. Y si genero la menor cantidad posible, estoy generando la menor cantidad de energía de menor calidad, como sería la energía térmica. Y después tenemos un concepto de probabilidad que también lo vamos a ver en cuanto al orden y al desorden en que se producen las transformaciones. Tanto la entropía es un modelo conceptual, y por eso es que muchas veces les resulta difícil encontrar, porque no se puede medir, a pesar de que por ahí hay alguno que siempre se le ocurre algo novedoso y es un instrumento para medir la entropía. Pero bueno, son cosas bastante atípicas, pero en realidad la entropía no es algo que se pueda palpar directamente, sino a través del concepto. Y eso, por eso está muy relacionado con el tema de energía, porque como les decía, la energía también es un concepto totalmente teórico y conceptual. Lo que pasa es que cuando uno analiza la energía es un término tan utilizado desde que nacemos, que cuando hablamos de energía nadie duda de qué es la energía. Ahora, sería bueno poder incorporar ese modelo teórico, como
es la energía. De la misma manera en la entropía, y cuando sabemos que, digamos, frente a cualquier transformación, podemos interpretar perfectamente qué significa que la entropía aumente o que la entropía disminuya, o que la entropía permanezca constante. La entropía es un concepto que está muy relacionado con el orden y con el desorden. Es decir, normalmente, ya lo vamos a ver, vamos a interpretar como que las transformaciones en la naturaleza, esa espontaneidad, se produce desde un estado de mayor ordenamiento a un estado de menor ordenamiento, es decir, de mayor desorden. En la naturaleza, todas las transformaciones que se realizan se producen en este sentido, es decir, la espontaneidad de las transformaciones van siempre del orden al desorden. ¿Relacionan algo este desorden con lo que habíamos estado hablando antes? Orden, desorden. ¿Qué particularidad tiene la energía térmica? Cuanto mayor energía térmica, cuanto mayor temperatura tengamos, mayor es el movimiento de las moléculas, de los átomos, de las partículas que lo componen. Entonces, si estamos generando energía térmica, estamos generando caos, estamos generando desorden. Entonces, vamos a ver este ejemplo, que es un ejemplo simple donde tenemos un ducto por el cual está circulando un fluido. Ese fluido tiene una determinada velocidad. Por tener esa velocidad, está asociada con una determinada energía cinética. Entonces tenemos el ducto, el fluido que ingresa a ese ducto, y entonces tiene una determinada velocidad